porque entramos de inmediato en materias justamente internacionales. No del Tratado de Escazú en particular, pero sí con esta celebración de los 75 aniversario de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se está celebrando no en Nueva York, hay que poder decir desde Nueva York porque es la sede de la ONU, pero todos sabemos que hoy día todo es telemático y por lo que yo entiendo o lo que he logrado leer, de manera inédita se hace que los presidentes de todos los países del mundo hablan, pero de forma telemática. Zoom se puede decir, aunque usted puede ver que hay gente que está en el lugar naturalmente. El presidente de Chile, de hecho, habló de esa manera. Jaime Baeza, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, está con nosotros. Jaime, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, pues muy buenas noches. Primero, es como yo lo leí, es inédito, es primera vez que se da de una forma así, tan a la distancia, porque también la reunión de los presidentes, de los dignatarios, tiene una importancia, ¿no? Sí, claro, la reunión presencial y los pasillos son fundamentales en materia internacional. A ver, esta es una tradición, las asambleas generales que ocurren siempre en este momento del año en Nueva York, y lo normal es que el tráfico se vuelva loco, la gente no se pueda movilizar casi dentro de la ciudad porque hay hoteles enteros que están tomados por delegaciones de presidentes o de ministros de Relaciones Exteriores. Esta es una celebración bastante ensombrecida. Sí. De los 75 años de las Naciones Unidas. Hay que tomar en consideración que solo el secretario general, Antonio Guterres, el portugués, pudo hablar desde el tradicional podium, ¿no?, que existe en la Asamblea General en Nueva York, y que los demás discursos, la mayoría incluso han sido enviados de manera grabada. El presidente Trump hizo un mensaje de la Casa Blanca, Xi Jinping de China, el propio presidente Piñera, tú lo señalabas, Matías, realizó un mensaje que fue desde el Palacio de la Moneda. Es decir, es una ocasión donde en realidad no sabemos si todos están escuchando con todos, porque cada presidente envió un mensaje y en realidad quienes los están recibiendo son las delegaciones permanentes, que normalmente están lideradas por un embajador, que son los que están ocupando los asientos en esa Asamblea General más que los cancilleres o que los presidentes. Es ensombrecida también porque es un momento donde el instrumento de las Naciones Unidas en el marco de lo que se denomina, ¿cierto?, el multilateralismo, está en cuestión por muchos líderes del mundo, y el contexto de la pandemia incluso ha hecho que el secretario general de Naciones Unidas hable de un vacunacionalismo, ¿no?, de esta discusión sobre cómo va a llegar la vacuna contra el COVID, y en un marco mucho más complejo, diría yo, para el multilateralismo como forma de resolver los problemas internacionales. Generalmente en estas asambleas se tocan temas, cada presidente sabe que le habla a la comunidad internacional y le habla a su propio país, por lo que uno ha visto tradicionalmente. Y muchas veces también otro foco que hemos visto tradicional es que líderes van a poner sus problemas a la comunidad, sobre todo cuando hay problemas bilaterales. Vimos a Yasser Arafat en su momento, ¿recuerdan? Nikita Khrushchev, qué decir, Fidel Castro. Pero lo que no sé si tú recuerdas en tus capacidades de estudio que tengas hacia atrás, en tu background, el que alguna vez el mundo tuviera un problema tan transversal y único de norte a sur, de este a oeste, en todos los continentes, que fuera el mismo. Porque claro, la paz mundial es un problema de todos, pero no necesariamente les está afectando a todos en todo momento. Este problema de la pandemia, no sé si hay algún país que no esté afectado, entonces es bien inédito eso también. Sí, lo que pasa es que yo distinguiría dos niveles. Efectivamente, como pandemia, desde 1945 y la fundación de las Naciones Unidas, no se había registrado un fenómeno igual. Ni tan masivo. En eso estamos claros, tan masivo, y que efectivamente impidiese a los miembros reunirse de la manera como normalmente se han reunido en esta época del año todas las veces anteriores. Pero en términos de crisis, yo diría, por ejemplo, el momento de la crisis de los misiles, donde el Consejo de Seguridad se reunió muchas veces y además había sido la Asamblea General recientemente, han habido momentos de tensión importantes y han habido también momentos de distensión importantes que también han utilizado el Foro de las Naciones Unidas para una discusión. Ahora,
este momento de la pandemia se da en horas, meses y años donde hay toda una discusión sobre la reformulación de lo que significa el sistema de Naciones Unidas en el contexto global, quién paga la cuenta y en parte quién paga los gastos comunes de este edificio global en el que todos vivimos y donde necesitamos un sistema internacional. Y ahí hay una viejísima discusión en las relaciones internacionales si efectivamente existe esta sociedad internacional, como por ejemplo plantea la escuela inglesa, las relaciones internacionales, o las visiones más clásicas, ¿cierto?, más tradicionales, como el realismo y el neorrealismo, que en el fondo sostienen que el orden internacional es más bien caótico y que esto viene una suerte a poner cierto orden entre estados iguales que están discutiendo, o estados que tienen diferentes niveles de poder, pero que están discutiendo dentro de una esfera de manejo del poder y no como parte de una sociedad internacional. Y hay toda una discusión sobre cuál tiene que ser el rol de las Naciones Unidas y además cuánto las grandes potencias pagan de la cuenta. Y ahí es donde ha estado el rol de Estados Unidos bastante presente en los últimos años, particularmente durante la administración del presidente Trump, que dice no estar dispuesto a seguir pagando la cuenta, sino más o menos va en el orden o en la lógica que ha planteado. No solo para las Naciones Unidas. Y la respuesta china hoy día también es la misma lógica. Vamos a entrar en eso inmediatamente, pero no solamente Trump se ha preocupado de hablar de las cuentas que paga en materia de Naciones Unidas en general. Como se diría en buen chileno, le está sacando en cara al mundo permanentemente, que es el gran financista de estos organismos multilaterales. Lo hizo, por ejemplo, con el BID recién para Latinoamérica, sí, claro, eligiendo a un presidente, a un director, presidente o director por primera vez en la historia, que no fuese un latinoamericano. Lo hace con la OMS diciendo o China pone plata o yo me salgo, y me salgo. Decir, o con la OTAN. O la OTAN. La Alianza Transatlántica. Claro, es un modo de operar o de negociar que tiene Donald Trump. Que los americanos sí, pero no es el único. No es el único. Entremos al round que hubo hoy día realmente entre Xi Jinping y Donald Trump. Uno con un tono muy duro, muy en la lógica electoral, que es Donald Trump, hablándole a su electorado interno, sin duda. Y un Xi Jinping particularmente moderado, tranquilo, hace referencia a que no quiere guerra fría. ¿Cómo evalúas tú este round que hubo? A ver, primero, el presidente Trump a lo que hace alusión es en definitiva a su moto y su mainstream de programa de gobierno, Make America Great Again, y por lo tanto en el Making America Great Again, que él cree que cada país, por lo tanto, debe defender sus propios intereses y en eso olvidarse un poquito de no solo el multilateralismo, sino que la cooperación se da solo desde naciones satisfechas en la defensa de sus intereses. Y esto tiene varias lecturas que van más allá del COVID y que tiene incluso lecturas económicas. Claro. Y esto tiene que ver con una idea de proteccionismo, de una discusión frente a la próxima elección tal vez de la Organización Mundial del Comercio. Es decir, no solo le está hablando al público local, que lo está haciendo. Estamos muy cercanos ya a las elecciones del primer martes de noviembre, sino que también le está hablando a Europa, le está hablando al Asia-Pacífico, porque le está hablando también de cuáles son los límites de lo que él considera el libre comercio. Y si te fijas, la reacción de Xi Jinping es fundamentalmente contra el proteccionismo. Claro, dice no podemos meter como la avestruz la cabeza, esconder la cabeza como la avestruz, tenemos que mirar al mundo. Es como el adalid. Porque es interesante que el líder del Partido Comunista Chino hable de multilateralismo. Que está hablando del multilateralismo y del libre comercio. Ahora, las caricaturas son siempre complicadas y son siempre peligrosas. Porque, por ejemplo, frente a la vacuna, quienes no están colaborando son chinos y norteamericanos. Y Estados Unidos todavía, pese a todos los problemas que tiene, sigue siendo una democracia imperfecta, pero sigue siendo una democracia. Y digamos las cosas como son, China no es una democracia, puede tener otras virtudes. No estoy diciendo que no las tenga, y no estoy diciendo que no tenga un liderazgo muy interesante, pero no es una democracia como las conocemos las democracias liberales occidentales. No, pues tiene un sistema distinto. También es una realidad. Ahora, perdón, también hay chinos que uno los lee o les pregunta y dice, no nos pidieran a nosotros una democracia como la de Occidente porque nuestra cultura tiene otros métodos, otros códigos. Nosotros solemos criticarlo con los códigos nuestros, tampoco justificando la dictadura.
Claro, pero en esa discusión, eh, para justamente salir de los estereotipos, podemos hablar de muchas virtudes de tanto los regímenes en China como en Estados Unidos, pero uno es una democracia imperfecta y la otra no es una democracia. No, Como claro la que sí, califiquemos, eso es otra historia, totalmente. y ahí es donde yo creo que es tan interesante la figura de Xi Jinping. En lo que plantea hoy día, la apertura del comercio, la discusión a nivel global, es decir, la caricatura opera en ambos sentidos también. Y creo que el round es interesante en ese sentido, porque si uno mira debajo de la superficie va a encontrar que también hay elementos interesantes en ambas pretensiones que nos cierran la puerta al mundo. Lo que sí, el presidente Trump fue particularmente duro en términos de que él va a defender los intereses norteamericanos por sobre la cooperación global en momentos donde el resto del mundo que sigue colaborando con la Organización Mundial de la Salud en búsqueda de una vacuna, bueno, él dice, no, primero vamos a resolver la vacuna para los norteamericanos y después veremos cómo lo resolvemos para el resto del mundo. Pero esto también tiene que ver con mensajes subliminales a todo nivel que hay en este momento en este marco de la crisis del multilateralismo. Las tensiones, por ejemplo, entre China e India son fundamentales para entender lo que está ocurriendo en el continente asiático. Y detrás del mensaje de Xi Jinping está también la idea de nosotros mantenemos la calma, llamamos a abrir el diálogo con el resto del mundo, las tensiones del mar del sur de China, y lo dicen, no, miren, pongamos la pelota contra el piso y sigamos discutiendo, sigamos conversando, sigamos negociando, pese a que muchos indicadores de los últimos meses hablan de una crisis importante en la zona que rodea a China y bueno, las tensiones con la India en el último par de meses han Sí, sido sí, sí. incluso llegar a las manos. Entonces, hay muchos mensajes subliminales detrás de este inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas y no olvidar que el mensaje inicial de Guterres es bastante desalentador, está muy preocupado por el funcionamiento de un sistema global de cooperación. Imagínate, ya nadie está hablando de integración, ya nadie está hablando de grandes bloques comerciales, simplemente estamos hablando de cooperación y de el temor del surgimiento de nacionalismo, populismo, de que no se pueda controlar la pandemia de manera adecuada. Es decir, si pones atención en el discurso de Guterres es bastante pesimista. El, ¿Cómo lees tú? La lectura más básica que puedo hacer yo es atendiendo a su público interno, las elecciones norteamericanas del 3 de noviembre de Donald Trump, porque sonó muy agresivo. Alguien dirá, pero es su tono, siempre es muy frontal y muy agresivo. Pero aquí es muy frente a todo el mundo, vamos a suponer que está presente todo el mundo, aunque sea de manera telemática, pero es la reunión mundial, ¿está? Habla del virus chino. Si yo me junto contigo y tengo una disputa contigo, está todo el barrio, yo te hablo a ti directamente, es una manera agresiva, distinto que yo tengo una reunión contigo y te haga ver las diferencias. A todo el mundo le habla del virus chino, a todo el mundo le dice que tú has tratado mal la pandemia en tu país, sin hacerse cargo de la autocrítica de que él también puede haberlo hecho no del todo bien. ¿Por qué busca esa fórmula? ¿Es lo obvio? ¿Es porque le está atendiendo su electorado local? Bueno, él ha hablado del Kung Flu, del China Virus, o sea, suma y sigue. Sí, pero incluso yo diría que siempre la respuesta más lógica es la correcta. Él está hablando al electorado interno en estados que están combo a combo. Claro. Donde él en 2016 Los swing él states. planteó que iba a haber en los swing states o estados bisagra, él le planteó en 2016 a algunos estados, principalmente por los temas de manufactureros, por el tema del comercio internacional, no se preocupen, yo los voy a defender de los chinos. Esas promesas quedaron claramente a medio cumplir. Le está hablando un electorado interno, particularmente en los estados del Midwest, ¿no? Donde tal vez no siguen particularmente la actividad internacional o no tienen el nivel de discusión que probablemente en algunas ciudades de las costas, de las dos costas tienen. Por lo tanto, sí, le está hablando un electorado local, pero también está planteando algunas ideas centrales de su visión del mundo. Yo creo que en esto uno tiene que ser súper cuidadoso y no poner todo en la lectura electoral, porque hay muchas discusiones que hoy día se están teniendo en Estados Unidos, como el reemplazo, ¿cierto?,
de RBG, la jueza de la Corte Suprema, ¿cierto?, que falleció el fin de semana, y la discusión con el Senado de quién van a poner en su reemplazo. Sí, esa es una discusión en lógica electoral. La discusión sobre el coronavirus también está en la lógica interna con el candidato Joe Biden, ¿cierto?, del Partido Demócrata. Pero en este mensaje de Naciones Unidas, tomando en consideración lo que tú dices muy correctamente, también hay una visión de mundo. Ya. Y una visión de mundo que en este caso el grupo cercano a Trump ha venido planteando desde antes de la primera elección, y que tiene que ver con una pelea interna del Partido Republicano en contra de los neocons, los neoconservadores que estuvieron con Bush, muchos de los cuales hoy día, que son los alumnos, los exalumnos, ¿no?, de la administración Bush, están apoyando a Biden. Claro. Porque tienen una visión del orden global, de las relaciones transatlánticas, del rol de las Fuerzas Armadas, del rol de Estados Unidos como articulador en el orden internacional, que es muy distinto al que plantea Trump y el grupo cercanos de Trump. Incluso algunos de los que habían logrado sobrevivir, como John Bolton, que había estado en Naciones Unidas en la época... A las patas con Trump. Escribió un libro. Claro. Se fue de librazo. Sí. Y otros que incluso habían logrado mantenerse en la administración Trump en un inicio, terminan peleados con él. Entonces, tú miras todos estos grandes políticos, profesores de estrategia, que estaban en el Partido Republicano y que se están yendo. Por lo tanto, tiene lógica interna. No te lo niego, pero también tiene que ver con una visión que parte de una visión del Partido Republicano, pero que tiene una visión de orden global, de cómo Trump y su entorno ven el mundo también, y en eso yo creo que... No hay que perderse, porque el 3 de noviembre tiene perfectas, intactas posibilidades de seguir siendo el presidente de Estados Unidos, entonces él también tiene que sembrar para 4 años más, por si le toca seguir siendo, o seguir estando en la Casa Blanca. Sí. Si tú me hubieras preguntado hace 1 o 2 meses atrás, yo te he dicho que las posibilidades eran bajas. Hoy día pronóstico reservado, nadie lo tiene claro. Buena movida de Biden haciendo que, ¿cierto?, la viuda del senador McCain saliera, ¿cierto?, hoy día en la tarde-noche apoyando directamente a Joe Biden. Hay movidas interesantes en este momento, pero el pronóstico es reservadísimo, con estados como Georgia, que están técnicamente empatados, y otros estados que ya se estaban yendo más claramente con los demócratas. Florida hoy día ya no están claramente con los demócratas y están en terreno de cualquiera. Por lo tanto, sí, hay una lógica electoral, pero hay posibilidades de que el presidente Trump se mantenga en el poder. Y está hablando, en esa matriz está hablando como el próximo presidente de Estados Unidos también. Porque perfectamente puede... No estoy diciendo que lo vaya a hacer. No, pero las probabilidades están ahí. Sin duda que están ahí. Sí, si no me preguntáis, la Cámara de Representantes queda en manos demócratas. Sí. Pero el Senado, no tenemos idea, parece ser que queda en manos republicanas, pero está ahí. Que se mantendría, porque ahí, hoy día está en manos republicanas. Esto está todo abierto. Esto se mantendría. Esto está todo abierto, por lo tanto, suponer que solo lo está pensando en términos electorales, no. Yo creo que hay algo más profundo aquí de visión de mundo, y donde Mark Pompeo, el secretario de Estado, juega un rol también. Sin duda. Jaime Báez, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Te agradezco por estar nuevamente como nosotros, como cuando era aquí la cosa, cuando era allá. Cuando era en persona, pero telemático como las Naciones Unidas también sirve tu análisis, y te lo agradecemos de todas maneras. Jaime, muy buenas noches. Gracias, Matías, por la invitación. Que te vaya muy bien. Chao. Cuídate, chao.